A la hora de invertir en la bolsa de valores se nos vienen a la cabeza un montón de ideas que distan bastante de la realidad, que son muy hollywoodenses. Sin embargo, invertir puede ser mucho más fácil de lo que pensamos, en particular si utilizamos el vehículo adecuado. Hoy en este episodio vamos a hablar de uno de esos vehículos que me parece que está muy interesante. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera que desde hace más de 6 años venimos repitiendo semana a semana para despertar esa neurona financiera que tenemos un poco dormida y aprender a utilizar el dinero como una herramienta para vivir mejor. Eso implica muchas cosas, implica una gestión financiera adecuada, y implica también una gestión de nuestras inversiones, el invertir. Y hoy vamos a hablar de un producto que es financieramente muy eficiente, y ahora vamos a entender qué significa eso, que nos puede facilitar mucho la vida, en particular si queremos invertir en los mercados financieros. Pero antes, recuerden que si entran a neuronafinanciera.com se pueden suscribir. Todos los jueves mando un newsletter donde mi idea es dejarlos pensando en algo que quizás en este momento no tengan en la cabeza con respecto al dinero para mejorar así su vida y su relación con el dinero, con la plata, la guita, como lo quieran llamar. Ocupo gran parte de mi tiempo laboral en reunirme, en tener reuniones e investigar mecanismos de inversión que existen en el mercado, en particular en el mercado uruguayo. Es la forma que tengo de poder después trabajar con personas y sugerirle una gama de abanico de posibilidades, un abanico de posibilidades, ahí va, en función de lo que ellos están buscando, de sus objetivos, de su plan financiero personal. Entonces, ocupo mucho tiempo en entender cuáles son los mecanismos de inversión y, como decía, en reunirme con los actores. Uruguay tiene una ventaja que es muy chico, entonces me puedo reunir con cada uno de esos actores para entender cómo está pensando y cuál es su tesis de inversión. Hoy quiero traerles un producto que descubrí hace relativamente poco, que me parece que es sumamente eficiente en algunos aspectos, en particular con los impuestos, ahora vamos a ver a qué me refiero, y que puede ser una opción para muchos de nosotros para invertir en bolsa. De hecho, estoy revisando todo mi sistema de inversión para cambiarlo, para pasar a utilizar este producto, porque me parece que es sumamente eficiente y es mucho más inteligente de lo que estoy haciendo ahora. Ahora les cuento de qué se trata. Primero, invertir es parte de nuestro camino. Existen muchas formas de invertir. Una de las cosas en las cuales podemos invertir es en el sistema financiero. ¿Debería ser la única? No, deberíamos poder diversificar en varias cosas, pero creo que la pata del sistema financiero es una pata a la cual nosotros tenemos que tener, mejor dicho, tenemos que tener una pata en el sistema financiero. Hoy estoy entreverado, ¿no? Porque de alguna manera es algo que tenemos muchísima historia de cómo viene funcionando, más de 100 años, muchísimo más en realidad, y de alguna manera nos permite predecir y entender cómo funcionan algunas cosas. Pero muchas veces tenemos la idea de que invertir en el sistema financiero es complicado. La realidad es que lo podemos hacer tan complicado como nosotros queramos, a menos que utilicemos algunos instrumentos, algunos vehículos, como vamos a ver en este episodio. Antes, empecemos por el principio para nivelarlos. Voy a contarles algunas cosas que ya hablé en algunos episodios, pero es muy importante que las entendamos para poder avanzar en esto. Cuando hablamos de sistema financiero, básicamente estamos hablando de un conjunto de instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Hagamos un breve repaso de cada uno de ellos. Acciones. ¿Qué son las acciones? Una empresa decide que necesita capital para crecer, necesita capital para poder internacionalizarse o para lo que sea, y un camino que tiene de juntar ese capital es vender parte de sus acciones. Una empresa tiene un conjunto de acciones, pedacitos, y vende esos pedacitos. Usualmente lo hace por medio de lo que se llama una oferta pública en un mercado de valores. Yo, Rodrigo, inversor, puedo comprar un pedacito de esa acción y con eso paso a ser dueño, chiquitito, de esa empresa, y eventualmente, si esa empresa tiene ganancias y redistribuye las ganancias entre sus socios, yo voy a recibir parte de esa ganancia, lo que se le llama el dividendo. ¿Cuáles empresas pueden salir a bolsa o pueden operar en una bolsa? Bueno, aquellas empresas que así lo decidan, que partan de un proceso en el cual tienen como obligación hacer que todos sus datos relevantes
sean públicos. Por eso se llama que una oferta pública, se le llama que estas empresas lo que hacen es, se les llama empresas públicas justamente porque toda esa información está pública para los inversores o para cualquiera que quiera invertir, y uno debería leer toda esa información para poder predecir cuál es el valor de la acción de esa empresa para ver si compra o no compra. Existen miles de empresas que operan en bolsa, hay distintas bolsas en distintos países, la que estamos más acostumbrados son las bolsas americanas, estamos hablando de Wall Street, estamos hablando de acciones como Apple, Microsoft, Nvidia y ese tipo de empresas que cotizan en esta bolsa y que yo puedo ser un accionista. Otro instrumento que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de mercado financiero son los bonos. ¿Qué es un bono? Una empresa o un país necesita plata y lo que hace básicamente es pedir plata prestada a cambio de una retribución. Es como que pide un préstamo, pero en vez de pedírselo a una institución, emite deuda y Rodrigo puede ir y comprar un pedacito de esa deuda, lo que se llama un bono. Usualmente la retribución es pactada previamente y lo que te dicen es, bueno, yo te devuelvo la plata dentro de cierta cantidad de años y mientras tanto te voy pagando cierto interés semestral de tanto por ciento de lo que sale el bono en el momento de la emisión. Tenemos que entender que las acciones varían a lo largo del tiempo en función de la oferta y la demanda y del mercado y las cosas que pasen. Los bonos también varían, pero mucho menos, porque nosotros podemos prever cuánto nos va a pagar un bono de acá al vencimiento. La renta variable es la renta de las acciones, porque no podemos en principio saber qué ganancia vamos a tener, y los bonos es lo que se llama la renta fija. Mucho más conservador son los bonos, mucho más arriesgado es la renta variable, y la idea es que nosotros cuando armamos un portafolio tenemos que tener una mezcla de ambos instrumentos en función de nuestro perfil de riesgo. A eso es lo que se llama un portafolio de inversión. En mi portafolio de inversión voy a tener una parte de renta variable, una parte de renta fija y voy a empezar a mover eso en función, como decíamos, de mi perfil de riesgo, de mi edad, etc. Algo que tengo que hacer a lo largo del tiempo es lo que se llama balancear el portafolio. Por ejemplo, yo decido que quiero tener un portafolio de 50% de renta fija y 50% de renta variable. 50% bonos y 50% acciones. Vamos a hacerla súper fácil. 50% un bono de Estados Unidos, que me paga una tasa particular, y 50% una acción de Apple. Ese es mi portafolio. Solamente dos instrumentos. ¿Qué pasa? La acción, te invierto, no sé, $1.000. Tengo 500 en un bono y 500 en la acción de Apple. ¿Qué pasa? Con el tiempo la acción de Apple empieza a subir porque la renta variable, si bien una de las cosas que pasa es que si vemos la gráfica es como un serruchito, sube y baja, a lo largo del tiempo la tendencia, dependiendo de la empresa, el rubro, etcétera, es al alza. Eso depende, ¿no? No siempre es así. Pero bueno, supongamos que es el caso. Entonces, lo que va a pasar es que con el tiempo mi portafolio se me va a desconfigurar. No me va a quedar 50% renta fija, 50% renta variable, sino que la renta variable va a aumentar, entonces yo tengo que balancear el portafolio, que es decir, voy a vender parte de la renta variable para comprar renta fija de nuevo, voy a vender parte de las acciones de Apple para comprar más bonos, para que me quede 50 y 50. Así puedo mantener lo que se llama la tesis de inversión. Parece complicado. Aguanten un cachito que vamos a entender por qué se los estoy contando. Por ahí aparece un instrumento que nos puede facilitar mucho la vida, que se llaman ETF. Viene de Exchange Trade Fund, que es un instrumento que podemos imaginarnos que es un fondo en el cual, en vez de invertir en una acción o en un bono, es un fondo que ya desde el vamos invierte en muchísimas cosas y yo puedo comprar una unidad de ese fondo. El fondo más común o el más popular, podríamos decir, es el que sigue el índice del SPY 500. Hay varios, digamos, ETF que siguen este índice, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Yo tomo esas 500 empresas, las pondero y en un único instrumento yo puedo tener un pedacito de cada una de esas 500 empresas. Parto de la base de que si la economía, en particular mundial o la americana, crece, algo que va a pasar es que ese instrumento va a crecer. Entonces a mí me va a permitir beneficiarme del crecimiento de la economía. Claro, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que eso, si yo hago eso, si yo invierto solamente en ese ETF, que es las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, puede llegar a tener volatilidad en función del mercado, de cosas que pasen. ¿Cómo se contrarresta esa volatilidad? Bueno, se contrarresta justamente teniendo una parte de renta variable y otra parte de renta fija.
O caramba, existen ETF que justamente lo que hacen es eso, es tener un cacho de renta fija, un cacho de renta variable para de alguna manera minimizar la volatilidad de la curva o lo amplia que es esa curva de subidas y bajadas. Entonces, el ETF pasa a ser un instrumento sumamente eficiente cuando yo quiero tener un portafolio diversificado. Entonces yo podría invertir en un ETF y de esa forma tengo un pedacito de las 500 empresas, pero también podría tener las 500 empresas de Estados Unidos más cierta cantidad de bonos que de alguna manera me achata la curva y hace que no sea tan volátil lo que estoy comprando. Entonces parecería que los ETF es la gran solución. Tengo algunos episodios donde hablo de ETF. Creo que es una buena cosa y quería llegar hasta acá para nivelarnos, digamos, porque son cosas que ya he comentado en el podcast, pero para que todos entendamos. Puedo comprar un ETF, puedo comprarlo a través de un broker. Hay miles de ETF de los cuales puedo elegir. Hay por sector, hay por mercado, por tamaño de empresa, con ciertas estrategias, no sé, por mencionar uno que se llama AOA, por ejemplo, que es 70% SPY 500 y 30% bono, más o menos, ¿no? Hay un montón, digamos, y justamente uno de los grandes desafíos es elegir el adecuado para nosotros. Si yo quiero comprar un ETF, un detallecito, en particular desde un país como Uruguay, tengo dos caminos. Un camino es un intermediario financiero local, conocidos como corredores de bolsa, o un intermediario internacional, que es un broker. Entonces compro directamente desde el broker, yo metiendo la operación, o con el corredor de bolsa diciéndole, che, comprame acá, o teniendo una plataforma del propio corredor de bolsa. Son como los dos grandes caminos que tenemos, con sus ventajas y sus desventajas, como vamos a ver ahora. Todo lo que comenté hasta ahora ya lo hemos hablado en otros episodios del podcast, ¿sí? Quería nivelarnos para ver ¿cuáles son las problemáticas que tiene esta estrategia? Supongamos que yo decido tener un portafolio diversificado en ETF. Detalle, el 99% de la literatura que vamos a encontrar sobre inversiones en bolsa, pensado para la mayoría de las personas, te dicen invertí en ETF, ¿no? Es como el camino, es el camino más eficiente. Poné guita de forma sistemática en esto y a largo plazo te va a ir bien. Perfecto. Pero estando en Uruguay tenemos algunos problemas y seguramente en Latinoamérica tengamos los mismos. Problema número 1, el concepto de cuenta Omnibus. Cuando yo voy con un broker local, Menecuchito, y abro una cuenta para poder invertir en acciones, ya sea en Menecuchito o si Menecuchito es un intermediario con otro, la mayoría de las veces lo que termina pasando es que la cuenta en ese broker internacional, ese broker que está de repente en Estados Unidos, no es mi cuenta, es la cuenta de Menecuchito. Y eso es lo que se llama una cuenta Omnibus. ¿Cuál es el problema? El problema es, ante el broker internacional va a parecer que el cliente es Menecuchito, no Rodrigo Álvarez. Bueno, eso no podría ser un problema, porque yo me arreglo con Menecuchito que está regulado por el Banco Central. El problema principal es que en Estados Unidos existe algo que se llama la SEC, que tiene un seguro que nos cubre hasta $500.000. Eso quiere decir, si yo tengo hasta $500.000 en Estados Unidos y mañana el broker quiebra por H o por B, a mí me van a devolver hasta mis $500.000. Fenomenal. Pero si la cuenta ante la organización americana, ante el broker, es de Menecuchito, el corredor de bolsa, lo que va a terminar pasando es que le cubre hasta $500.000. Y seguramente que Menecuchito, que tiene guita de muchos clientes, tenga mucho más de $500.000 ahí. Entonces, ese seguro de la SEC no me va a cubrir del todo, porque no me está cubriendo solo hasta $500.000 y Menecuchito capaz que tiene 20, 30, $100 millones en ese broker. Ergo, lo que termina pasando es que esa cuenta Omnibus no me está protegiendo de que el broker quiebre el día de mañana. Entendamos, no es mi cuenta la que está en Estados Unidos, es la cuenta de Menecuchito. Ese es el problema número 1. Problema número 2, y esto muchas veces no lo vemos, son los impuestos. Cuando yo invierto en un ETF, pongamos el ejemplo de un ETF que acompaña el SPY 500, ¿no? Yo invierto en el SPY 500. El SPY 500, cada cierta cantidad de tiempo, en particular cada 2 meses, decide pagar dividendos. Dividendos son las ganancias de esas empresas que están ahí adentro. Sobre esas ganancias tenemos que pagar impuestos. ¿Cuántos impuestos tenemos que pagar? Bueno, más o menos impuestos en Estados Unidos andan cerca del 30% de esos dividendos. Cuando la plata viene para acá, además tengo que pagar el 12% por concepto de IRPF, más la comisión del broker, más IVA de la comisión. En resumen, para que tengan una idea, si yo estuviera invertido en el SPY 500 y tuviera que cobrar $370 de dividendos,
de esos $370 que cobro en Estados Unidos, a mí me van a llegar solamente 210. O sea, me llega un 56% de la guita que me está pagando ese instrumento, por conceptos impositivos. Eso, a lo largo del tiempo, se hace un número interesante. No pagamos impuestos por respecto a la plusvalía, el aumento de valor, pero sí con respecto a los dividendos. Y el otro problema que tiene esto es que dependo de mi conocimiento, mi voluntad y mis ganas de rebalancear el portafolio. Eso que estábamos hablando de vendo esto y compro esto otro, lo tengo que hacer. Y lo tengo que hacer yo desde el broker o pedirle al broker que lo haga y tengo que hacer ese rebalanceo. Que le puedo hacer de una forma artesanal, pero hay matemáticas para hacer esto, ¿no? Podríamos hablar de frontera de eficiencia, podríamos hablar de coeficiente de correlación. Hay matemática media complejita y quizás no estamos muy metidos y no queremos meternos en eso. De hecho, yo la matemática la sé, la estudié y me paspa tener que hacer las cuentas para ver cómo poder balancear de la mejor manera mi portafolio, ¿no? Porque es un trabajo medio tedioso. A mí me encanta, pero es tedioso. Entonces tenemos estos tres problemas. La cuenta Omnibus, si voy con un broker local. Tenemos el problema de los impuestos y tenemos el problema de que tengo que hacer el rebalanceo automático. ¿Cómo soluciono todo esto? Una opción es abrir una cuenta en un broker internacional. Por ejemplo, Interactive Broker. Un broker que esté regulado en algún país en particular, en este caso Estados Unidos, y que sea mi cuenta. Rodrigo, como latinoamericano, puede abrir una cuenta en un broker americano como no residente. Y desde una plataforma web o mobile, operar, comprar, vender. Y no estoy pasando por una cuenta Omnibus. O sea, es mi cuenta. Y tengo mi seguro de 500.000 de la SEC sobre mi portafolio. El otro punto que tenemos que solucionar es el de los impuestos. Y, oh caramba, existe una forma de hacerlo. Lo que pasa es que esta forma de hacerlo es para gente que no está en Estados Unidos. La mayoría de la literatura de las inversiones es está en inglés y es para americanos, entonces esta forma no la van a encontrar así en cualquier podcast o artículo que lean que sea americano, porque es para no residentes que están afuera. Y la clave se llaman los UCITS. UCITS, que viene de una sigla que le voy a leer porque es Undertaking and Collective Investment and Transferable Securities, ponele, básicamente es exactamente lo mismo que un ETF, la misma teoría, exactamente la misma teoría, acompaña el mismo índice, pero la salvedad que es que en vez de ser un instrumento domiciliado en Estados Unidos, están domiciliados en Europa, en particular y usualmente en Irlanda o Luxemburgo. ¿Qué ventaja tiene eso? Ese impuesto del 30% a no residentes que cobra Estados Unidos pasa a ser 0. Si además elegimos UCITS que en vez de que paguen los dividendos los acumulen, o sea, se reinviertan de forma automática, lo que vamos a tener es un instrumento que es financieramente mucho más inteligente que los ETF. Los compro de la misma forma. El mismo broker americano, Interactive Broker, por ejemplo, Schwab o el que sea, me permite a mí ver y comprar instrumentos que no están domiciliados en Estados Unidos, sino que están domiciliados en Europa. Y usualmente la mayoría de los ETF tienen un homólogo domiciliado en Europa. Por ejemplo, de nuevo, el SPY 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, hay uno que se llama el CSPX, que es básicamente el SPY 500 acumulativo domiciliado en Europa. Y pasa a ser mucho más eficiente para nosotros los latinoamericanos o para los que no estamos en Estados Unidos viviendo que los propios ETF. ¿Tiene alguna ventajita adicional con respecto al tema de la herencia? Que si palmas y tienes una cuenta en Estados Unidos se hace como un poco complejo, entonces tener cosas domiciliadas en Europa, o sea, tener estos UCITS pasa a ser mucho más inteligente desde ese punto de vista también. Ahí cambia el problema y pasamos a tener otro problema que es, perfecto, me gustó esto. Ahora, yo leo un montón de literatura, la literatura es americana y lo que me termina diciendo de literatura son una lista de ETF. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo el problema de ir a buscar su homólogo europeo. Y vamos a encontrar en el sitio de Vanguard, en el sitio de BlackRock, en el sitio de eShares, vamos a encontrar UCITS, vamos a poder buscar en los buscadores y encontrarlos. Pero se hace medio pedo encontrar y armar un portafolio justamente por la gran variedad que hay. Como siempre, a la hora de elegir un ETF, tenemos que ver, o en este caso un UCITS, lo que tenemos que ver es que tenga mucho capital, o sea, lo que se llama el net asset value, que sea alto, digamos, ¿no? Que haya mucha guita ahí para saber si eso se mueve.
podemos ver la historia también, y lo otro es que la comisión que nos cobra, que está incluida, sea baja. Una de las grandes ventajas de los ETF y de los UCITS es que son fondos sumamente baratos. Ahora, hay un problema que todavía no solucioné con esto, y es el problema del balanceo del portafolio, ¿no? Porque si llegamos hasta acá, yo lo que les digo es, una forma de invertir en bolsa es abrir una cuenta en un broker internacional, comprar en vez de instrumentos ETF, comprar UCITS, que son como ETFs domiciliados en Europa, que son más eficientes, hacerlos acumulativos y elegir adecuadamente. ¿Qué problema no solucioné? Bueno, tengo que balancear el portafolio todavía y por eso debo conocer cuáles son los UCITS de ahí y quizás ese conocimiento sea un poquito técnico. Yo prometí que iba a hablar de un producto que me soluciona todo esto, ¿no? Vamos a introducir este producto. A ver, el otro día tuve una reunión con unos amigos, con la gente de Beca Advisors, con Andrés Huela en particular, que ya lo he invitado, ha estado en el podcast en alguna oportunidad. Amigo, fue profesor mío de inversiones en la Universidad de Montevideo, una persona que admiro muchísimo por su conocimiento y por su ética laboral. Y me contó de este producto que ellos están distribuyendo en el mercado, que dije, pucha, qué bueno que está. El producto se llama Portafolios Modelos de una empresa llamada BCP Global. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente es esto. Te abren una cuenta, ellos en Interactive Broker hacen todas las gestiones y te abren la cuenta a tu nombre en Interactive Broker. En función de tus objetivos, ¿no? A partir de una reunión, de tu perfil de riesgo, de tus objetivos, de tu edad, etc., te sugieren un portafolio dentro de un abanico de lo que se llaman portafolios modelo, que son unos portafolios de BlackRock, que es la empresa una de las empresas más grandes que maneja fondos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir un portafolio moderado, un portafolio conservador o un portafolio agresivo que tenga más parte de renta variable que de renta fija y elijo ese portafolio. Ellos, BCP, lo que hace es, con tu cuenta, puede comprar y armar un portafolio y comprar instrumentos para justamente satisfacer la necesidad que vos definiste cuando elegiste ese portafolio dentro de los predefinidos. Ahora, lo interesante es que en vez de hacerlo con ETF, lo hacen 100% con UCITS, porque como somos latinoamericanos, que no somos residentes de Estados Unidos, es lo más eficiente. Cada cierto tiempo, ellos toman ese portafolio modelo que vos podés entrar a la plataforma Interactive Broker y podés verlos, y hacen un rebalanceo en función de las definiciones que tomaste cuando seleccionaste el portafolio para que se sigan cumpliendo aquello de un porcentaje de renta fija, un porcentaje de renta variable, etcétera, cosa que está en la cartilla de ese portafolio. Una de las cosas buenas que tiene es que además tenemos un soporte local, entonces en algún momento nosotros tenemos que fondear, tenemos que llevar guita, por ejemplo, a la cuenta de Interactive Broker, ahí en el medio pueden pasar cosas, es un momento que si nunca lo hicimos genera como cierto miedo. Estamos girando dólares para fuera de nuestro país y quizás nunca lo hicimos y fondeando en un banco extranjero. Y tenemos todo un soporte para esa parte y un soporte local por la parte de Beca Advisor y por la parte de BCP Global a nivel internacional que nos va a ayudar en ese proceso y nos va a dar una mano, lo que nos da cierta seguridad. En resumen, hacen todo lo que nosotros haríamos si lo fuéramos a hacer a mano. Con el balanceo, con conocimiento técnico, no tenemos que gastar el tiempo en buscar cuáles son los UCITS adecuados para armar nuestro portafolio y le ponen la matemática, que es lo que es más complicado a la hora de equilibrar los instrumentos que metes ahí adentro. Claro, por hacer esto te cobran. ¿Cuánto te cobran? Bueno, un 1,75 del total del portafolio, que es más o menos lo mismo que cobra cualquier fondo que anda en la vuelta, que andan entre el 1 y el 2%. Detalle: para poder hacer esto, el mínimo que te piden es $15.000. En particular, yo creo que este instrumento, para mí, que vengo haciendo ese laburo a mano y que muchas veces no lo hago bien por falta de tiempo o muchas veces por falta de conocimiento, me puede ahorrar muchísimo trabajo. Entonces voy a cambiar mi portafolio y es muy probable que lo termine cambiando para este producto si no es que no encuentro otro que sea mejor. Los históricos de los fondos que vi están bastante bien, en algunos casos le ganan al mercado. Recordemos que cuando el mercado está al alza es muy fácil empatar o ganar al mercado. Creo que los pingos se ven cuando el mercado va a la baja, porque ahí viene la inteligencia de ese fondo justamente de equilibrar con cosas que tengan baja correlación y que si una cosa baja la otra sube para que no perder tanto de alguna forma.
esa inteligencia lo hace BlackRock, justamente, que es la gestora de fondos o una de las gestoras de fondos más grandes del mundo. El otro día tuve una reunión con la gente de Beca Advisor, justamente para hablar de este tema. Me encantó este producto, le pedí permiso para poder comentarlo en el podcast, me dijo que sí, de hecho que les venía bastante bien y que si surgían consultas lo hablarán con ellos, por lo cual les voy a dejar un link por acá abajo en las notas para que cuando tengan, si les surgen dudas o algo les interesa de este producto, puedan hablar con ellos. Sepan que es un link especial para aquellos que escuchan este podcast, así ellos ya saben, digamos, que vienen con el trasfondo de haber escuchado este episodio y no tienen que explicarles cosas de nuevo. Me parece que este producto es un producto que para aquellos que quieren invertir en bolsa es de lo más eficiente que he visto hasta ahora en el mercado, con un soporte local sumamente sencillo y con todas estas virtudes que vimos. Así que si les interesa, les dejo por ahí el link para que hablen con la gente de Beca. Si tienen alguna duda, como siempre, estoy a las órdenes. Muchas gracias por escucharme hasta acá, espero haberles aportado. Para mí esto es un cambio radical en mi sistema de inversión, así que este episodio, digamos, es súper importante porque cambió la forma en que vengo manejando mis inversiones, o lo va a hacer cambiar. Así que espero haber transmitido la relevancia con la cual yo lo veo o lo siento. Y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. Les mando un abrazo y hasta la próxima semana. Chau, chau. Financiera. Neurona Financiera.